El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 19. El Calvario y la vara, serpiente. La historia de las plagas en Egipto ha sido la historia determinada para ofrecer a los cristianos oprimidos y perseguidos cierta sensación de poder por sobre sus perseguidores. La humillación de un rey mundano ante el Dios de la Biblia le da esperanza al cristiano de que su sufrimiento será recompensado y que los enemigos de Dios serán humillados y destruidos si se rehúsan a someterse. Para predicadores como Spurgeon, ofrece una apelación forzosa a aquellos indecisos acerca de entregar sus corazones a Cristo. Dice así Spurgeon: la cuestión entre las plagas. Si yo pudiera hablar como Jehová habló a través de su siervo Moisés, pienso que sería algo así. Así dice Jehová, Dios de los hebreos: ¿cuánto tiempo más me rehusarán a humillarse ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Como Dios le diría a Faraón: no tiene sentido que te opongas públicamente a mí. Es como si una polilla contendiera con una caldera. No tiene sentido que levantes tu insignificante mano en contra de mí. No sabes cuán grande es mi poder. Te he demostrado un poquito de él, pero tengo aún muchas plagas más terribles guardadas que traeré, y tendrás que postrarte delante de mí. ¿Y saben cómo, hermanos y hermanas, tuvo Faraón que postrarse finalmente a Jehová? Los primogénitos, por su poder, fueron cortados en la oscuridad de la noche, y hubo llanto en el palacio y en toda la tierra. Y entonces cuando Faraón dijo: perseguiré, apresaré y repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré en mi mano. Se lanzó a perseguir a las huestes del Señor, y ya saben lo que sucedió. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Y luego se escuchó el cántico de María: cantad a Jehová, porque en extremo ha triunfado gloriosamente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mientras las aguas turbulentas lo arrastraban lejos, el orgulloso Faraón aprendió, demasiado tarde, cuán necio había sido en contender con la infinita majestad del Dios Todopoderoso. Yo les digo, hermanos y hermanas, quienes luchan contra Dios deben doblegarse o romperse. Mientras Dios viva, deben inclinarse ante Él en arrepentimiento, o serán aplastados debajo de Él en el día de su ira. No piensen, cuando les hablamos de una misericordia de Dios, que Él se acerca a ustedes como un semejante lo haría, y razonará con ustedes como si les tuviera miedo. ¿Sueles hablar de tu gran fuerza? Él es poderoso, todopoderoso. En cuanto a ustedes, su aliento está en sus narices y el Señor podría causarles, en un momento, que caigan muertos instantáneamente, como a muchos les ha sucedido antes. Si no se inclinan ante Él, aún es infinitamente glorioso sin ustedes. Y si se rebelan contra Él, ¿de qué modo podrían afectar la supremacía de su imperio? Al igual que una gota de rocío pretende sacudir los acantilados del Dover, ustedes pretenden contender con la majestad de Dios. Del mismo modo que la narrativa suele entenderse, cada vez que Moisés levantaba su vara en el aire, otra plaga aplastaba a Egipto, causando desolación y ruina. Las plagas se volvieron progresivamente más severas
como si Dios estuviese lentamente ahorcando a Faraón, hasta que se rindiera ante la demanda del Dios de dejar ir a Israel. La plaga final es inolvidable una vez que las escuchas: la muerte de los primogénitos. ¿Puedes imaginar el llanto de las madres egipcias, inclinadas sobre las formas sin vida de sus fallecidos hijos, quienes resultaron cargar con la maldición de ser el primer nacido dentro de la familia? Finalmente, Faraón cede bajo el aplastante peso de las plagas mortales de Dios y deja ir a Israel. Pero tiene un cambio de corazón, persigue a los israelitas, y tanto él como su malvado ejército resultan ahogados en el mar, asegurando la libertad de los israelitas. Los hijos de Israel alababan a su Dios como un Dios guerrero. Esto leemos en Éxodo capítulo 15, versículo 3 al 6. El Señor es un guerrero, Yahweh es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Pausamos por un momento y nos volteamos para ver el rostro de Jesús, para comenzar a evaluar si estamos leyendo correctamente. Al mirar directamente la historia en el Antiguo Testamento, Dios ciertamente aparece belicoso, implacable y alguien que inflige terror en aquellos que se le oponen. Israel canta que el Señor aplasta a sus enemigos, pero Jesús nos dice que Dios ama a sus enemigos y que si queremos ser hijos de Dios deberíamos amarlos nosotros también. Esto leemos en Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Al mirar el rostro de Jesús, nos desconectamos instantáneamente de esta historia que acabamos de leer en Éxodo. ¿Cómo aplastas a tus enemigos y los amas al mismo tiempo? ¿Los amas hasta cierto punto y luego los aplastas después de eso? ¿Cómo reconciliamos este conflicto? Nuevamente preguntamos: ¿Jesús trajo plagas sobre las personas? ¿Mató a los primogénitos de los romanos que oprimían a Israel? Ya sabemos la respuesta a estas preguntas. Claramente no. Cuán preciosa es la vida de Jesús para que sea nuestra guía a través de estas historias del Antiguo Testamento. El conflicto en esta historia con el carácter de Jesús requiere que busquemos para encontrar el rostro de Dios en las plagas, en armonía con el rostro de Jesús en los evangelios. Aunque es una tarea compleja, las cosas que hemos aprendido de las historias de Adán, Caín y Abel, el diluvio y Sodoma y Gomorra, nos provee de muchos de los principios necesarios para considerar el desastre en Egipto. Pero debemos mirar más profundamente cómo la protección del ángel funciona para armonizar esta historia con el carácter del amable Jesús. Esta historia lleva más esfuerzo, pero esto nos ayudará a ser más habilidosos al remover el velo de nuestros rostros. Debido al hecho de que 9 de las 10 plagas son resultado de desastres naturales, inmediatamente pensamos en la maldición de los cardos y espinos que resultaron del pecado de Adán. A Caín se le dijo que vendrían sobre él maldiciones desde la tierra y por lo tanto, hacemos una pregunta simple. ¿Había algo que los egipcios estuviesen haciendo que podría causar desastres naturales? Algunos cientos de años antes de la época de Moisés, una gran hambruna cayó sobre Egipto, Canaán y las naciones circundantes de esta región. Esto sucedió cuando José se convirtió en gobernante de Egipto, debajo de Faraón. El pueblo de Canaán
y de Egipto no adoraban al Dios verdadero del cielo, ni guardaban sus sábados o sus mandamientos. El regalo de la lluvia está conectada en guardar los mandamientos de Dios, como vemos aquí en Levítico 26, 1 al 4. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los poseeréis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Las naciones paganas aún recibían la lluvia, porque la misericordia de Dios hace llover sobre justos e injustos, pero para las naciones paganas no llega a su tiempo. Cuando el pueblo de Dios mora en regiones paganas, terminan siendo afectados por los mismos patrones del clima. Esta es una de las muchas razones por las cuales vivir en ciudades grandes de no creyentes trae desafíos no deseados. La hambruna de 7 años en Egipto y Canaán era una advertencia de calamidades mayores que vendrían a causa de estas naciones que se rehusaban a honrar al verdadero Dios del cielo, a recibir su protección o a guardar sus mandamientos y estatutos de Dios. La violación de su ley eventualmente tendría consecuencias en el entorno. Dios estaba reteniendo estas consecuencias, pero no iba a forzar su misericordia sobre ellos a la luz de su constante rechazo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los egipcios que afectaba a la tierra? Estaban copiando las cosas que sus dioses hacían. Los dioses de Egipto eran muchos, pero el primer dios de los egipcios era Atum. Leemos esto de lo siguiente de Atum. En el principio existía la nada, Nun. Un montículo de tierra se levantó de Nun, y sobre él, Atum se creó a sí mismo. Él escupió Shu, es decir, aire, y Tefnup, o la humedad de su boca. Estos dos descendientes de Atum se separaron de él y se perdieron en la oscura nada. Entonces Atum envió a su ojo a buscarlos, es decir, un precursor del ojo de Ra, un epíteto dado a muchas deidades en diferentes épocas. Cuando fueron hallados, él nombró a Shu como vida y a Tefnu como orden, y los entrelazó juntos. Atum se cansó y quería un lugar para descansar, así que besó a su hija Tefnup y creó el primer montículo, Yenu, para que se elevara de las aguas de Nun. Shu y Tefnup dieron a luz a la tierra, Heb, y al cielo, Nut, quienes a su vez dieron a luz a Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus el anciano. En versiones más tardías del mito, Atum produce Shu y a Tefnup a través de la masturbación y divide a Heb y a Nub porque está celoso de su copulación constante. Su naturaleza creativa tiene dos lados. En el libro de los muertos, Atum le dice a Osiris que eventualmente destruirá al mundo, sumergiendo todo nuevamente en las aguas primitivas, Nun, lo cual era todo lo que existía al principio del tiempo. En esta no existencia, Atum y Osiris sobrevivirían en forma de serpientes. Dentro del principio de convertirse en lo que uno observa, no es difícil discernir el efecto de creer que el dios principal se masturbaba para crear cosas. La idea de que Isis y Osiris eran hermano y hermana que se casaron añade el ejemplo del incesto. Mientras que la mayoría de la gente común no se casaba entre familias, muchos miembros de la familia real lo hacían. Si añadimos a esto la idea de que el Dios creador estaba celoso de que sus dos hijos estuviesen
copulando constantemente, no resulta difícil percibir la degeneración sexual de Egipto. Mientras que la cultura egipcia se oponía fuertemente al adulterio, el sexo premarital era moneda común y la virginidad no era algo que tenían ningún significado para ellos. También existe evidencia de que se practicaba el aborto y que los egipcios tenían una forma antigua de pornografía expuesta en sus artes y sus dibujos. No necesitamos entrar en duda acerca de la actividad sexual de los egipcios, porque Dios le dice a los israelitas, una vez que salieron de Egipto, que no imiten los actos sexuales de los egipcios. Esto leemos en Levítico 18, versículo 2 al 3. De las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: yo soy el Señor tu Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, y como la gente de Canaán, a donde los llevó. No deberán imitar su estilo de vida. La lista de actividades listada en el resto del capítulo de Levítico 18 indica tanto lo que los egipcios como los cananeos hacían. 1. Incesto con cualquier miembro de la familia. Levítico 18, 6 a 17. 2. Poligamía. Levítico 18, 18. 3. Relaciones sexuales durante el periodo. Levítico 18, versículo 19. Adulterio. Levítico 18, 20. Sacrificio de niños. Levítico 18, 21. Homosexualidad. Levítico 18, 22. Bestialidad. Levítico 18, 23. Como hemos citado antes, estas actividades por sí mismas resultarán en que la tierra traiga desastres naturales. Leemos esto en Levítico 18, 24 a 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Cito este verso de la Reina Valera 1960, porque demuestra claramente que la tierra misma vomita a sus moradores. Además de estas abominaciones, la esclavitud de la nación israelita, la cual involucró asesinato, golpiza y crueldad durante un periodo de tiempo mayor a 200 años, la tierra estaba lista para vomitar a sus habitantes. Al igual que en los tiempos del diluvio, Dios podía ver el fin de Egipto frente a él por todas sus abominaciones. Esto leemos en Génesis 6, versículo 12 al 13. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Del mismo modo que Dios había destruido la tierra durante el diluvio, al permitir que la tierra los vomite, una vez más Dios haría lo mismo en Egipto. Esta vez, el arca de la seguridad se halló en la obediencia a las instrucciones dadas a Moisés y Aarón. Como Noé, Moisés le dijo al pueblo lo que estaba acercándose, pero esta vez parecía que Moisés era el que traía la destrucción en representación de Dios. El principio de familia en nuestro kit nos recuerda que Dios amaba a sus hijos en Egipto. Él no quería que murieran, quería salvarlos. Pero ¿cómo podía Dios hablar a Faraón cuando él no sabía nada acerca de los caminos de Dios? Dios solamente podía hablar a Faraón de una manera que entendiese. Los egipcios habían caminado fuera de los mandamientos de Dios. Ellos podrían haber conocido al Dios verdadero a través de José, quien fue enviado a ellos, pero se rebelaron y trajeron calamidad sobre sí mismos. Nuestro Padre Celestial podría simplemente haber desatado los vientos de destrucción sobre la tierra, pero incluso a través de este proceso quería ayudar al menos a algunos de ellos a ver su error, arrepentirse y volver a la luz. El milagro de la vara que se convirtió en serpiente envió un mensaje directamente a Faraón. Él conocía la leyenda de su país,
acerca de su Dios creador, Atún, quien se convirtió en serpiente después de destruir al mundo y transformarlo en solamente agua. ¿No había un mensaje allí para Faraón? Era imposible para Dios decirle a Faraón: querido hijo, el estilo de vida de tu nación está a punto de aniquilarte. Por favor, arrepiéntate y vuélvete a mí, y te perdonaré y te sanaré tu tierra. Dios podía hablar solamente un idioma que Faraón entendiera. Él podía solamente reflejar los pensamientos de Faraón con la esperanza que fuera guiado, como Abraham, a través de su mala interpretación hacia una mejor relación con Dios, y que las calamidades de Egipto sean reducidas al mínimo posible. Hay un significado mucho más profundo en la vara que se transforma en serpiente. Una vez más, volvemos al libro de Apocalipsis para considerar el versículo que habla de Cristo siendo espiritualmente crucificado en Sodoma. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cristo fue crucificado en Egipto. Cristo fue atravesado en todo lo que Israel sufrió bajo la aplastante tiranía de Egipto, así como en la perversión sexual y el sacrificio infantil que se hacía, al igual que en Sodoma. Pero el dolor más grande para Cristo fue cuando Egipto fue destruido y muchas personas y animales murieron. Esto fue tortura para Cristo, quien tiernamente se preocupa por todos sus hijos. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El sentido principal de este verso se refiere a cuando Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un poste. Cuando el pueblo miraba a la serpiente, vivía. Cristo se comparó a sí mismo con esa serpiente levantada en el poste. Pero en un nivel diferente, Moisés atrapó una serpiente por la cola en el desierto, la elevó y se transformó nuevamente en una vara. Éxodo 4:4. ¿Podría haber una conexión aquí? Cada milagro y cada plaga que Moisés causó fue a través de la vara que se transformaba en serpiente. Leemos en Éxodo 7:15. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Faraón conocía el simbolismo de la vara en la mano de Moisés y Aarón, porque vio la vara convertirse en serpiente y de vuelta a una vara. Éxodo 7:10. Vieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Cuando vemos en la primera plaga, la vara que fue elevada, esta era la misma que se había convertido en culebra. Éxodo 7:20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. La vara es usada como un símbolo de Cristo en la Biblia. Isaías 11, versículo 1 al 4 lo dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La historia de las plagas nos conecta con las palabras de Jesús acerca de que Moisés levantó la serpiente. Entonces, Cristo debe ser levantado, lo cual señala su crucifixión. Entonces, ¿cómo conectamos este simbolismo de la cruz con Moisés levantando la vara y trayendo plagas devastadoras en Egipto? Primeramente,
Cuando Jesús murió en la cruz, se entiende por la mayoría que Dios demandó este sacrificio para que su justicia sea satisfecha. La verdad es que Jesús no fue sacrificado por hombres inspirados por Dios, sino que Jesús fue asesinado por hombres pecadores simplemente con el propósito de deshacerse de él. De un modo similar, mientras Dios parece ser aquel que destruye a los egipcios, en realidad eso es obra de personas pecadoras que habían dañado la tierra con la ayuda de ángeles caídos. En segundo lugar, como declaramos antes, toda la vida viene a través de Cristo desde el Padre. Como dice 1 Corintios 1:24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y Salmo 62:11. Dios ha hablado con claridad, y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. Todo el poder para crear y para destruir viene de Dios, pero el poder destructivo solo se manifiesta cuando Dios oculta su rostro y permite que su Hijo sea crucificado. Cuando Dios oculta su rostro, Satanás toma el control del poder en Cristo y lo usa para destruir. La vara se transforma en serpiente cuando Cristo cae al suelo desde la mano de Dios. Él es rechazado y por lo tanto cae y golpea la tierra. Esto es lo que sucedió en el jardín del Getsemaní. Leemos en Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando. El hecho de que Cristo caiga como resultado de haber sido hecho pecado por nosotros, es decir, que perdiera la conexión y la protección de su Padre, es debido a que se le permite a Satanás hacer lo que desea con él. Lo que sucede cuando Jesús cae al suelo es revelado por las palabras que le dijo a la turba que venía al matarlo. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendéis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los líderes judíos y los soldados romanos que crucificaron a Jesús, todos tenían el aliento de vida de Cristo mismo. Era el poder de Cristo en los soldados romanos lo que empujó los clavos a través de sus manos y pies. Aquí vemos claramente la vara transformada en serpiente. El poder de Cristo en los soldados bajo el control de Satanás, la serpiente antigua, está haciendo la obra de destrucción. Debemos traer todo este simbolismo a la historia de las plagas porque el libro de Apocalipsis nos dice que Cristo fue espiritualmente crucificado en Egipto. Pero la Biblia nos ofrece más que esto. Isaías 43:3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Ahora, Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con el objetivo de rescatar a Israel de la esclavitud, Dios tenía que permitir que sus hijos egipcios fuesen arruinados y en muchos casos muertos. La muerte de los primogénitos de los egipcios es un símbolo del primogénito Hijo de Dios, crucificado como rescate para que podamos ser libres. Así como el cristianismo cree que Dios requirió la muerte de su Hijo para permitirnos ser libres, también vemos cómo en la muerte de los primogénitos de Egipcio se percibe que Dios los mató con el propósito que Israel finalmente sea liberado. Vemos entonces que la historia de las plagas es un prototipo de la historia de la cruz de Cristo. Jesús fue levantado en la vara, es decir, que fue crucificado mientras el poder de la serpiente fue desatado trayendo devastación. Este atravesamiento del corazón de Cristo que el pecado causa debe ser reconocido, debe ser levantado, para que entonces todos los hombres vayan a Cristo en contrición y arrepentimiento para ser sanados. En toda esta devastación, Dios se encontraba con Faraón en su propio terreno,
porque Faraón no podía evitar preguntarse por qué Atún, el dios creador de los egipcios, estaba desolando Egipto al transformarse en serpiente. El problema para Faraón era la vara en la mano de Moisés, lo que significa que Faraón eventualmente sería forzado a reconocer un Dios superior al que no estaba dispuesto a aceptar. Al aplicar los principios del carácter del Evangelio, la maldición de la tierra, el principio del espejo y el de la verdadera cruz, esperamos que tu mente se esté abriendo para ver las plagas sin el oscuro velo del entendimiento humano. Otra capa de la cruz que debemos considerar es que la mayor parte de Israel no aceptaba a Jesús como el Mesías. Manifestaron una incredulidad en él que tendrían serias consecuencias. Lo mismo sucedió en Egipto.